interesante, ¿no? Siempre nos gusta tener una mirada abierta a otras fronteras y cosas que hablen de otras literaturas, bueno, de otros lugares, literaturas de otros lugares. Y nada, pues Ketty Blanco Zaldívar nos va a presentar este libro, Los niños perdidos de mamá. Me he olvidado el título ya, que se edita en Bolivea, creo que comparte editorial. ¿Tú has editado algo, no, José Manuel? Sí, Bolivea también. En Bolivea, sí. Y José Manuel, pues evidentemente, que es quien nos hizo la propuesta, pues es quien le ha tocado ejercer de presentado hoy. Nada, yo doy las gracias, bienvenidos a los dos. Aquí tenéis vuestra casa y nada, adelante. Gracias, Salvador, y nada, buenas tardes. Pues para mí es un placer tener aquí en Cádiz a Ketty Blanco Zaldívar, como ha dicho Salvador, compañera de editorial, escritora que yo sepa tiene 2 libros publicados en España, no sé por su trayectoria anterior, aunque aquí habla de algunos premios que consiguió en Cuba y tal. Esos 2 libros son un libro de poemas, ¿Quién anda ahí?, que recomiendo vivamente, pues un libro que tiene mucho que ver con las cosas también que se cuentan en este libro. En este otro libro, el segundo, un libro de relatos que se llama Los niños perdidos de mamá. Bueno, yo he sido muy militante del relato, escribí en su día algunos libros de relatos, participaba en mesas redondas en las que hablábamos todos de lo importante que es el relato, del formato que es muy apropiado para el lector actual, tal y cual, todo eso. Y luego las circunstancias de la trayectoria de uno, me alejé mucho del género e incluso casi dejé de leer relatos porque, no sé, el relato dice el mito que es breve, que es ideal para el lector apresurado, etc. Y yo creo que es todo lo contrario, que un buen relato literario exige un esfuerzo que muchas veces cuando uno escribe una novela, cuando uno lee una novela de 500 páginas, pues uno se deja llevar y casi lee sin darse cuenta, ¿no? Mientras que en un libro de relatos, cada 10, 12 páginas, cada 8, uno debe cerrar lo que ha leído y ponerse en actitud de meterse en el mundo nuevo que le abre el siguiente relato. Por tanto, es un género exigente, ¿no? Todo esto lo cuento porque este libro me ha devuelto un poco o mucho el gusto de leer relatos, ¿no? Llevaba un tiempo que leía muy poca narrativa breve. Este libro cayó en mis manos hace un año cuando se publicó y me enganchó enseguida. Había una coherencia entre todos los relatos, había un mundo único que ahora Ketty nos explicará a qué se debe esa unidad, cuáles son los mimbres que tejen esa unidad, etc. Entonces es un libro que me resultó muy grato de leer, muy interesante de meditar sobre él, de pensar cuál era el trasfondo del libro, qué parte del libro tiene que ver con la actualidad, con la realidad constatable, periodística, qué parte del libro tiene que ver con los universales de la literatura, ¿no? Con los grandes temas que nos preocupan como seres humanos, etc., ¿no? Entonces, bueno, es un libro que cuando le dije, cuando me enteré que Ketty andaba por Andalucía, pues me salió el impulso de decirle por qué no viene a Cádiz y lo presenta, porque realmente era un libro, una lectura que me había entusiasmado, ¿no? Uno siempre, cuando presenta a un escritor o a una escritora que cree cercano por muchos motivos, ¿no? En este caso ya les he dicho, somos compañeros de editorial, coincidimos en Madrid hace un año, etc. Pues uno normalmente tiende a hacer
hacer hipérboles, ¿no? A decir, este es un libro imprescindible, este es un libro que va a hacer raya en la historia de la literatura, etc. Yo no me gusta hacer esas hipérboles, pero sí me gusta ver si cuál es el valor que yo puedo defender sin hacer de profeta, ¿no? de ese libro que tengo entre manos. Y una cosa que es evidente que ustedes van a percibir en cuanto hayan leído 2 o 3 cuentos es que Ketty Blanco Zaldívar pone en pie en este libro un universo literario propio, ¿no? Que eso es algo importante, ¿no? Cuando un autor uno lee 2 o 3 páginas y se da cuenta que no está en un mundo convencional que cualquiera podría haber imaginado, sino que está en un universo literario que pertenece única y exclusivamente a ese escritor o escritora, pues uno sabe que ahí hay un valor literario firme por el que apostar, ¿no? Esto que yo percibí en la lectura no lo he leído luego en algunas reseñas de este libro que he encontrado por ahí. Le comentaba antes a Ketty un poco en broma, un poco en serio, que un crítico, Rafael Vilches, la comparaba con Amanda Schweblin, que es esta escritora que ha ganado 1 millón de euros por el premio de AENA. Entonces digo, bueno, pues va por buen camino porque el siguiente premio AENA podría ser para Ketty. Al fin y al cabo lo ha ganado una autora de cuentos y aquí tenemos a una autora de cuentos también, ¿no? Ese territorio literario, ese universo literario propio de Ketty, pues evidentemente ella es cubana. En cuanto leemos 10 páginas del libro, pues empezamos a ver rasgos que identifican el libro con Cuba o hacen pensar en Cuba. Entonces la tentación que puede sentir el lector es decir, este es un libro sobre Cuba. Y no es un libro sobre Cuba, es un libro que tiene a Cuba como trasfondo, pero que, como decía antes, habla de asuntos humanos, de interés general, que van más allá de la situación cubana, del paisaje cubano, de las circunstancias que todos conocemos que se están viviendo en Cuba. A Cuba no se la nombra nunca en el libro, la palabra Cuba no aparece, y lo mismo me equivoco, pero creo que tampoco se nombra ninguna ciudad concreta de Cuba. Creo que la geografía del libro está confiada no a los nombres propios, sino a la atmósfera que crea Ketty en cada uno de los cuentos. Pero como decía, este no es solamente un libro sobre Cuba, aunque Cuba sea reconocible, como tampoco las novelas de Kafka son novelas sobre el Imperio Austrohúngaro, aunque se reconozca en ellas el aparato estatal austrohúngaro, la burocracia asfixiante, etc. O como los libros como los cuentos de Juan Rulfo, tan característicamente mexicanos, no son solamente sobre México, sino son sobre ese territorio de la imaginación en el que convive la realidad, los sueños, la vida, la muerte, que es un territorio universal, ¿no? Los protagonistas de Los niños perdidos de mamá son habitantes de esa Cuba no nombrada, pero son también habitantes de un mundo escindido, que es el mundo de la infancia, que es el mundo de la juventud, que proyecta sus expectativas hacia el futuro y no termina de ver posibilidad de realizarlas. Es un mundo de seres humanos que viven en el extravío, ¿no? La palabra perdidos es importante en el título.
anhelan, en el caso de los niños, el afecto que una madre que también está perdida, extraviada, no puede darles. Son seres también que buscan la simpatía o la solidaridad de sus iguales, que también por estar extraviados, perdidos, esto no siempre le pueden otorgar esa solidaridad buscada. Son seres que buscan también la libertad sexual en un espacio que por sus limitaciones, por las características de ser un espacio a veces de mera supervivencia, pues cuesta trabajo encontrar esa generosidad que implica reconocer la libertad de otros. En fin, es un mundo, insisto, que tiene un fundamento real, pero que también se puede trasladar a los universales del desamparo que sentimos todos, ¿no? Hay unas madres terribles. Ese ruido no es el... Hay observador, a ver, no. El fantasma de la casa. Decíamos que la palabra perdidos tiene su peso en el título, como la palabra niños. Hay muchos niños en este libro, y también la palabra mamá tiene su importancia, ¿no? Hay unas madres tremendas, unas madres terribles, unas madres que a mí me han hecho pensar en las de las películas de Alfred Hitchcock. Unos niños que a veces también, aparte de estar extraviados, perdidos, de merecer nuestra simpatía, ¿no? También a veces se erigen en seres terribles, ¿no? En niños que recuerdan a los que protagonizan El Señor de las Moscas, de William Golding, ¿no? En fin, es un mundo tremendo, pero es un mundo tremendo que está arraigado también en nuestros propios fantasmas, en esas sombras que todos llevamos dentro. Ese mundo que conjuga realidad, que conjuga interioridad compleja y complicada. Hablábamos antes de Alfred Hitchcock, hablábamos de William Golding. Pues bien, este libro tiene el mérito de que no recurre a una intriga cinematográfica, no recurre al aparato de una novela para ir sacando todos esos elementos, sino que son unos cuentos sobrios, económicos, ¿no? La autora se vale de una sobria técnica narrativa, los personajes se retratan muchas veces solamente por sus acciones, ¿no? Amanda entró al salón. Su mamá tenía otra vez a la sobrina sentada sobre las piernas. Le acariciaba el pelo. Intuimos, está la madre, está la mirada del personaje, y hay un tercer elemento de conflicto que ya veremos por dónde sale, ¿no? El fondo de las acciones queda esbozado en pinceladas certeras, no hay descripciones cariñosas, sino hay una exactitud descriptiva absolutamente encomiable. Fernando tenía razón, no están los cañaverales, el campo un pellejo cuarteado. Y también tiene una manera muy precisa, muy eficaz de retratar la interioridad de los personajes, a veces simplemente por la mirada, vamos siguiendo al personaje conforme se va adentrando en la acción, y por lo que este personaje nos va presentando, ya vamos imaginando cómo es, aunque a veces también estos personajes pues incurren en explosiones de franqueza brutal incluso, ¿no? Padre, dice una de las protagonistas a un cura que no le hace mucho caso. Padre, odio a mi mamá. La odio cuando la escucho arrastrar sus chancletas por el suelo. Bueno, pues, anoche me masturbé 2 veces. Exprimí el clítoris con rabia hasta que quedó seco e hinchado. Por no leerle, pues por no hacer spoiler,
cómo empieza y termina un cuento que se llama No llamen a los bomberos. Imaginen ustedes lo que puede pasar en ese cuento. Estos elementos que pueden parecer que llegan a ciertos extremos, ¿no? de franqueza brutal, de violencia incluso, no impiden que en los cuentos de Ketty haya una soterrada ternura todo el tiempo, ¿no? Estos personajes merecen nuestra simpatía, merecen nuestra solidaridad y merecen también que de alguna manera sintonicemos con sus proyectos, con sus ilusiones, ¿no? Hay también algunos de ellos cuyo proyecto vital se orienta hacia la creación artística. Hay una chica que quiere escribir, hay una chica que quiere pintar, si no recuerdo mal, etcétera. En fin, este es el cuadro que hay en el libro. Yo he ido sacando las ideas de un borrador de reseña que tengo aquí, que no he querido leer. Quizás por eso me ha salido un poco desordenada la exposición. Pero aquí lo importante creo que es que oigamos a Ketty. Yo le voy a lanzar algunos comentarios para que ella los comente, los amplíe o diga lo que ella quiera, y también en el momento en que ella quiera pues también puede leer, si ella lo ha pensado, algún cuento, algún fragmento, lo que ella quiera. En fin, yo ya intervengo cuando ella me dé la vez, pero a quien vamos a escuchar a partir de ahora es a ella, ¿no? Hemos nombrado a Alfred Hitchcock, ¿no? En el prólogo de Juan José Martín Ramos, nuestro editor, se habla de pintura, se habla de Margaret King, esta pintora americana que pinta a unos niños muy inquietantes, ¿no? Se habla también de otras películas, de Juegos Prohibidos, de René Clement, de El Otro, de Robert Mulligan, etc. Pero quizás, salvo una alusión a otra vuelta de tuerca de Henry James, se habla poco de referentes literarios, ¿no? Entonces me gustaría empezar por ahí, ¿no? Un poco cuáles son tus lecturas, tus inclinaciones literarias, en qué mundo literario ves tu narrativa. Sí, se escucha así. Bueno, primeramente dar las gracias a ustedes por estar aquí acompañándome en esta tarde, por la invitación de la Fundación, de su director y de Salvador, y de José Manuel, tan generoso al ofrecerse a presentar el libro. Cádiz es la primera vez que estoy aquí, siempre, como soy cubana, pues siempre pues, cuando vayas a Cádiz te vas a sentir como en La Habana, vas a ver que no sé qué. Y la verdad es que por momentos sí, pero la verdad es que me siento bien caminando por las calles porque no hay prisa, bueno, al menos no sentí esa prisa, ¿no? Y que te puedes sentar en un parque, es decir, es una ciudad como para escribir, lo pensábamos, lo hablábamos. Y en cuanto a lo que generosamente dice Rafael Vilches, el crítico, creo que Samantha Schweblin es muy grande, me encantan sus cuentos, he leído varios de sus libros. Yo, bueno, no había leído la reseña de Vilches y no sabía eso, pero algo dentro de mí me está empujando, y hoy me he comprado uno de lotería. Entonces, todo puede ser, todo puede ser. Así que vamos a ver qué dice la suerte. En cuanto a lo que me decías, me han encantado tus reflexiones sobre el libro y todas tus lecturas. Mis referentes literarios, pues mencionaste a Juan Rulfo, y es un libro, es El Llano en Llamas, su libro de cuentos, sí, porque la novela es... Pedro Párez. Sí, pero su Llano en Llamas es que me lo he leído varias veces, porque esa concisión, cada cuento se te queda ahí dentro resonando, y tienes toda la razón cuando dices que es un engaño pensar que los relatos cortos están hechos para
para los tiempos de ahora donde andamos tan deprisa, porque yo también estoy de acuerdo con que exigen mucho más, en mi caso personal, exigen más a la hora de escribirlos y exigen más a la hora de leerlos, porque dicen que que la novela te vence por puntos, pero que el cuento te tiene que vencer por knockout. Entonces es un knockout y otro knockout cuando son los buenos cuentos, como bueno. Te ensumergen en una y otro mundo, como bien decías, y eso con la prisa, no, porque tenemos que tener tiempo para reflexionar cada cosa. Y la novela no, la novela te sitúa y te va llevando con suavidad un buen tiempo hasta que ya termina, no es como un compañero al que regresar cada tarde o cada noche. El cuento es un desconocido cada vez, con el que tienes que interactuar muchas veces. Y mis referencias, pues sí, Juan Rulfo, Patricia Highsmith, me gusta mucho, ya que mencionas a Hitchcock, me encanta. Sobre todo me gusta mucho, de la literatura me gusta mucho cuando hacen la caracterización de los personajes. Los personajes psicológicamente bien trazados es algo que valoro y que admiro. Entonces leo autores que hayan hecho, que tengan esa cualidad en sus libros, y Patricia Highsmith es una, definitivamente. Juan Rulfo retrata a esos seres anónimos, ¿no? Perdidos en un sitio que sabemos que es México, aunque él creo que tampoco lo menciona, ¿no? Podría ser Guatemala o podría ser Honduras, no lo sé, porque no he estado allí, pero México, pero es que además, pero son un mundo tan, pues eso, tan árido y a la vez tan personal. Me estoy acordando ahora de Zula, creo que esa novela es de Toni Morrison, ¿no? Que ella narra un universo muy pequeño, muy personal. No es que yo me imagino que hay que asomarse por una rendija para mirar eso que ella está narrando, ese mundo, y quedarse ahí, que a la vez ese mundo tan personal es universal. No sé, ya estoy divagando. Tengo muchas referencias, pero ahora mismo se me agolpan en la cabeza y no me salen. No, pero lo que has dicho nos sitúa con bastante precisión, ¿no? Al menos es la impresión que yo tengo del libro. Juan Rulfo, pues evidentemente está ahí porque también de esos autores que en 2 páginas crea una atmósfera que ya se queda para siempre con el lector, ¿no? Y eso es una de las características que yo creo que tiene tu libro, la creación de una atmósfera, de un fondo, que no hace falta que lo describas con una descripción prolija para que uno lo visualice, ya está ahí, ¿no? Hemos mencionado a Patricia Highsmith, a Hitchcock, ¿no? Las madres terribles, ¿no? Esa mamá. Hay varias madres terribles en estos relatos, aunque también hay en ellos indicios de comprensión o de intentar comprender por qué son así o cómo han llegado a serlo, ¿no? ¿Por qué tienen tanto peso estas madres terribles en este libro ya desde el título? ¿Qué valor tiene para ti ese personaje arquetípico de la madre terrible? Bueno, primeramente tiene peso porque mi madre y yo pues nos llevábamos fatal, y encima pues vivíamos juntas, dormíamos juntas y nos llevábamos fatal. Entonces he tenido que hacer un trabajo de acompañamiento, de psicología, con psicólogos, con religiosos que te acompañan, para ir, ¿no? a los Sócrates, ir sacando lo que uno va llevando dentro de la mochila. He leído mucho, me gusta mucho el psicoanálisis también, pues mucho a Jung, mucho a tantos otros. A religiosos también, a Santa Teresa, a Hildegard, sí, bueno, ahora no me voy a seguir, Simón Bell y etcétera. San Agustín, San Francisco, bueno, todo. Y Dostoyevsky, todo eso. Buscando, Hess también, fue muy importante en mi vida, Hermann Hesse.
y viviendo con mi madre, escribiendo, es decir, viéndome desde adentro y desde afuera, y escribiendo. Y hay mucho de eso aquí. Por eso también tú a veces se siente bastante fuerte, porque es que está escrito en caliente, está escrito en plena efervescencia, ¿no? Y sí, por eso las madres, claro. Y entonces estos niños soy yo y muchos niños y niñas. Y a la vez, como he demorado tanto en escribirlo, más de 15 años, pues me he ido dando cuenta, he ido aprendiendo sobre mí, me he distanciado, he visto otra mirada, entonces he intentado ser lo más neutra. Este cuento de Amanda y las ratas, en que entra la niña y ve que la madre tiene a su sobrina otra vez en los brazos. Al principio la niña le había dado una mirada victimista. Ay, de celos, no, ay, mira, la madre no le hace caso a esa niña, que era yo en algún momento, y tiene a la sobrina no sé qué, victimista, y bueno, ¿verdad? Y le narro el cuento a un amigo. ¿Y qué te parece? Esa niña es una, ¿cómo fue que me dijo? Una malcriada, una egoísta. Y me quedé así yo, qué interesante su mirada, ¿no? Y entonces, pues fui despojando a esos niños también y poniéndolos, por eso hay niños que también son un poco perversos, porque los niños son también un poco perversos. Y me encanta explorar, estuve un tiempo explorando lo de la sombra en nosotros, ¿no? Todas estas sombras de las que habla Jung y tanto, intenté también plasmarlos aquí. Tratar de ser muy descarnada, muy fría, muy objetiva en lo que iba escribiendo. Y los años me ayudaron a ir quitándole el sentimentalismo, a ir posicionándome desde afuera e ir dibujando, no dibujo, pero psicológicamente ir dibujando esos personajes sin ponerme de un lado o de otro. Ha mencionado la palabra dibujo, ¿no? Que nos remite a una impresión sensorial. Hay muchas impresiones sensoriales en tu libro, ¿no? Tus personajes, tengo aquí anotado, no solo tienen ideas, proyectos, expectativas, sino también tienen un cuerpo que desea, que sufre dolor o enfermedad, que tiene necesidades fisiológicas. Hay una embarazada, ¿no? que fantasea con desovar más que parir, ¿no? En una especie de universo biológico muy elemental, muy primitivo, casi esa sopa que era el mar cuando se estaba creando la vida, ¿no? Entonces, bueno, me llama mucho esa faceta de tu libro, ¿no? Esa faceta tan sensorial, tan física, ¿no? Porque aunque se habla mucho de sentimientos, pero son sentimientos que siempre van unidos a un cuerpo que desea, que sufre, que siente, que huele, hay mucha fisicidad, ¿no? en tus cuentos. No sé si puedes comentar algo sobre esa faceta de tu escritura. Intentaré. Claro, hay muchas de estas cuentos estar recogidos de fragmentos de diarios y de cosas. Digo que hay cuentos aquí que no soy capaz ni de volver yo a leer. Juanjo, cuando estábamos haciendo la edición, tenía que leer yo para corregir ciertas cosas, para maquetar, y yo no soy capaz. Entonces ya ni siquiera sería capaz de volver a escribirlo. Pues el miedo, la sensación de fragilidad, de hipocondria incluso hay, todo eso, el deseo, bueno, pues sí, es lo que somos, somos eso.
y me interesa regresar, me interesa mucho volver al origen, en el sentido ir hacia el animal que hay en mí, hacia el animal que soy, hacia el animal que huele, hacia la corporeidad, es decir, mis olores, reconocerme por los olores, oler, esos instintos. A veces Verónica me dice que soy un poco animalito, porque reacciono como a veces como un animalito, y sí, pero lo hago con toda conciencia. He hecho un camino, estoy haciendo un camino para eso, para recuperar esa animalidad, ese animal que soy. No un tótem, ¿no? Ni un mono, ni... Bueno, ahora está la cuestión esta de los terrien, de la gente se dice, ¿no? De la gente que se cree animal. No, ni el tótem, ni un lobo, ni un... No. El animal Keti. Este animal que soy cuando no, el que somos todos. Al final, cuando nos quitamos pues toda esta patina de cultura y de cosas, el instinto, eso me interesa. Y como me interesa, pues trato de plasmarlo en lo que hago. Sí. No puedo dar un alarido, aunque aquí hay cuentos que podrían ser un alarido, pero bueno, lo intento plasmar lo más posible. Lo que nos lleva a una cuestión cercana, que es la de la sexualidad, ¿no? Hay cuentos en este libro muy significativos al respecto, ¿no? Hay uno que habla de un niño que simplemente porque lo han sorprendido jugueteando de una manera un poco engañosa con un perro, pues los compañeros lo machacan, ¿no? Entonces, bueno, y esa hostilidad de los compañeros se traslada incluso a la madre del niño, en fin, se convierte un poco en víctima de haber incurrido en algo que los demás han visto como un gesto sexual impropio. O hay otro cuento, Figuras en el humo, en el que hay una chica que en un momento dado debe optar entre acudir al llamado de una amante de la que se va a despedir o cumplir un encargo que le ha hecho, un encargo muy fastidioso que le ha hecho su madre, ¿no? Es curioso, yo no quería entrar en esta mesa en el tema de la realidad cubana, que es muy complejo y que exige un análisis detenido, pero sí al leer estos cuentos he pensado en esa idea un poco no sé si falsa o mal planteada, que el turista europeo tiene de Cuba como lugar de gran libertad sexual, mientras que en el libro las situaciones que se describen más bien apuntan a todo lo contrario, ¿no? O quizás sea que la sexualidad aquí está vista como esas aspiraciones a realizarse que tienen los personajes en muchos aspectos, el artístico, el personal, el económico incluso, etc. Y bueno, y uno más es la libertad sexual que no termina de realizarse en algún caso. Háblanos de esta cuestión. Me parece, a ver, eso es un poco complicado, porque me parece que en Cuba hay libertad sexual, hay bastante libertad sexual, me parece, tengo esa impresión, pero claro, hay prejuicios también, y más cuando te refieres a, bueno, no sé, te refieres a libertad sexual, claro, entre hombre y mujer, quizás, pero los prejuicios homofóbicos, de homofobia, es un peso muy grande, porque esos prejuicios vienen con el Estado, es decir, eran censurados, eran castigados los homosexuales, fueron llevados como unos campos de concentración, voy a decir eso, pero que no eran unos campos de trabajo, ¿no? Que fueron llevados los homosexuales, los sacerdotes y todo esto. Y
y los homosexuales, como hay mucho machismo también, el hombre cubano es muy macho, no sé qué, los homosexuales son, o eran muy lapidados, nunca le decían cosas. Y a una mujer le podían decir hasta el otro día, mira, aceres, consorte, no sé, tortillera, es decir, la homosexualidad estaba mal vista, era un estigma. Y es ahí, claro, para mi madre, bueno, cuando se supo que me gustaban las mujeres, vamos, homosexual, pues para ella dijo, me has matado. Es decir, le costó mucho afrontar eso, y también con la gente de afuera, tenía miedo de que la gente me rechazara, bueno, todo eso. Y entonces sí, en ese sentido, en ese caso personal se reprime, pero por otro lado la libertad sexual hombre-mujer, yo creo que hay bastante libertad sexual, sí. Ya que hablamos de la realidad cubana, ¿no? Hay cuentos que mencionamos a Kafka en la Sensación. Hay un cuento que se llama Letra Muerta, que es verdaderamente kafkiano, que habla de una oficina de la vivienda, que es tremenda, ¿no? Que al fin y al cabo la realidad de la burocracia es terrible en todas partes. Es basado en hechos reales, eso también. Sí. O hay otro que habla de un mercado en el que no se vende casi nada, el Nido. La gente hace unas colas, y bueno, y pasan cosas muy extrañas en esa cola, ¿no? O hay un autobús, ¿no? El de la veterinaria. Que también, bueno, es también un retrato de la realidad. Lo que ya digo, estas estampas de la realidad no son estrictamente documentales, sino que están al servicio también de la realidad psicológica, del mundo sentimental de los personajes, ¿no? Hay una coherencia entre ese fondo, entre ese trasfondo y esa entidad que tienen los personajes. Bueno, pues yo con esto ya casi termino de comentar, porque no quiero convertir esto tampoco en un interrogatorio, y que no sé si un poco al hilo de todo lo que hemos hablado, lo que a ti te apetece leer un cuento y comentarlo. Vale, Letra Muerta, voy a leer solo unos fragmentos. Es que trabajé un tiempo como secretaria de la subdirectora jurídica de la vivienda provincial en La Habana Vieja. Entonces era un edificio que se estaba cayendo a su vez, y mi madre, que vivíamos alquiladas, porque no somos de la capital, nos mudamos a la capital y vivíamos alquiladas, y mi madre se le ocurrió, como una estrategia para conseguir una casa, que yo entrara a trabajar en la vivienda provincial de secretaria, y quizás me daban una casa, nos daban una casa, al pasar los años, no sé cuándo. Y resulta ser que ahí también los que estaban trabajando, pues estaban pendientes de que también le dieran casas. Entonces los que estábamos allí trabajando y los que estaban fuera, que venían, éramos todos casos sociales, en espera de una casa. Por suerte me fui muy pronto de ahí. Voy a leer solo un fragmento. La oficina de vivienda provincial es una construcción de los años 30, muebles rotos y funcionarias maquilladas en exceso. Marisela va directa a fichar, busca alguna cara nueva, lleva un año laborando allí y cada día espera encontrar seres nuevos, interesantes, al menos uno con quien hablar, comentar sobre cine, libros o agujeros negros. Alguien para invitar a una exposición de pintura, por ejemplo. Desde niña le gusta pintar, se le da bien. Alguien para salir a bailar, una persona que la anime a levantarse cada mañana, tomar el ómnibus repleto de gente, atravesar calles inmundas, llegar hasta allí sin sentir que deja las ganas de vivir atrás en cada gesto, cada mohín. Alguien que anime a vivir. Mira hoy, mira una vez más y no. Otra vez están ellos, los de siempre. Otra vez son los rostros abotargados,
inexpresivos. Y más adelante de este cuento, sobre la mesa el bulto de expedientes a digitalizar, folios, números, nombres de personas que a Marisela la dejan aturdida. Suspira, le llega el dolor y se frota el cuello, la cervical. Días de dolor que tienen por origen aquella postura, el constante desplazar la mirada desde el papel a la pantalla. Eso y la altura de la mesa, los hombros tensos al teclear. Entonces, esta escena. Había un día en la vivienda provincial que era el día de atención a la población. Esto yo creo que lo hemos vivido mucho, ¿no? Porque las burocracias y estas cosas suelen ser parecidos cuando vamos al día a hacer algún trámite o algo. Quizás no igual, pero más o menos. El abogado se incorpora, abre la puerta y llama. Orgoña García es el nombre. El primer cliente del día. Una mulata desgreñada, en camiseta de tirantes y sonrisa de haber ganado un sorteo. Marisela interrumpe la selección de la música en la PC para contemplar a Orgoña. La conoce. Alguna que otra vez se ha cruzado con ella. No es la primera vez que Orgoña acude a la oficina. El abogado ocupa su puesto y señala una silla desvencijada al frente. La mujer se apoya en el borde, coloca ambos brazos sobre la mesa y fija la vista en Antonio. Ya no sonríe. La ansiedad le agita la respiración. Usted pidió materiales para construir un baño, alega el abogado, y los dedos largos, agrietados como patas de pollo, atenazan un cigarro. Lo llevan a la boca. Sí, antes hice la solicitud en la vivienda municipal. En fin, llevo casi 2 años de espera. La mujer se acomoda a los tirantes de la camiseta. Somos 11 en un apartamento, 11 y un solo baño. Y todo empeora con la escasez de agua. Pasan semanas y no llega agua al edificio. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. Es la voz de Juan Luis Guerra desde los altavoces del ordenador de Marisela. El tono es bajo, pero se escucha. La autorización aún no está firmada. El abogado se inclina hacia atrás, aprieta los labios, mira a Marisela. La secretaria hace descender el tono todavía más al mínimo. Está ahora la música. La mulata se ha derrumbado sobre la silla. Lleva 3 semanas diciéndome que falta la firma de la subdirectora, gime impotente. Ha estado ocupada en reuniones, plenos, documentos atrasados, sostiene Antonio, cansina la voz. Estoy harta, gritó Orgoña. Cada mes falta un sello, el cemento, la taza del inodoro, una firma, la madre que los parió. Golpea la mesa con la palma de las manos, golpea fuerte. Golpes fuertes, golpes no previstos. El abogado cierra el expediente. ¿Usted quiere que mi familia y yo continuemos cagando en bolsas que tiramos por la ventana? Antonio la enfoca, los ojos hundidos, gélidos, sin inmutarse. Las greñas de la mulata arrojan chispas. Si no me dan los materiales, los vamos a seguir haciendo. Es más, voy a plantarme aquí con una bolsa. Bueno, es algo así. Bueno, no sé si quieren preguntar algo o comentar algo. Yo para cerrar le comentaba también a Ketty que hay cuentos que, bueno, los cuentos, como decíamos al principio, tienen un carácter propio, no se puede comparar cuento con novela, pero sí hay cuentos en los que yo entreveo materia para una novela, ¿no? Y le preguntaba, pues, ¿tienes alguna intención de escribir próximamente una novela? Lo cual pregunta que amplío a cuáles son tus proyectos literarios inmediatos y a medio plazo también. Vale, pues son novelas. Estoy escribiendo una novela infantil, llevo ya desde antes de la pandemia con ella, una vez y otra. Estoy con eso. Y también tengo proyectos de otras novelas y bueno, por proyectos tengo muchos. Tengo poemarios infantiles porque también incursiono en la literatura infantil. Tengo un cuento publicado, un cuento ilustrado que se publicó por la editorial Valnera en Cáceres, no, en Cantabria. Pasa que lo he promovido poco y bueno, en eso estoy. Con la novela, quiero acabar esa novela ya. Bueno, pues
Ketty Blanco Zaldívar, Los niños perdidos de mamá, un libro que recomiendo encarecidamente. Gracias. Muchas gracias.